¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Poder Popular. Estamos en vivo y en directo, como todos los domingos, a las 7 en punto de la noche, con Marvin Reyes, el secretario del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Siempre hacemos un recuento de los sucesos más relevantes durante la semana para poderlos compartir con ustedes y que conozcan un poco la opinión de mi invitado. Marvin, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Miguel. Gracias. Siempre es un gusto estar en este espacio. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a todos los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras. Un abrazo fraterno. Vamos a irnos a hablar directamente a lo que se ha conocido en las últimas horas sobre lo que se está hablando de la Procuradora de la Defensa de los Derechos Humanos, que ha empezado a decir de que a las personas detenidas que no tienen vínculos con pandillas, que se les ponga en libertad. Ese es por un lado. Pero también hemos conocido en las últimas horas que se han liberado a varias personas que se les ha comprobado que, al menos hasta ese momento, que no tienen vínculos con o relaciones con grupos pandilleriles. Esto que se está conociendo de la procuradora versus lo que se está conociendo también de la liberación, ¿tú le ves algún contraste a esto? ¿Crees que tiene relación o son hechos diferentes? ¿Cómo ves esta situación, Marvin? Bueno, la Procuradora de Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero, había estado bastante desaparecida en los últimos meses. De hecho, hubieron reclamos bastante fuertes de sectores sociales de que la procuradora no se pronunciaba, de que la procuradora estaba teniendo un papel deslucido al frente de la PDDH. Y los familiares de los detenidos, que no tienen que ver con pandillas y han formado grupos y están reclamando en diferentes instituciones del Estado, incluyendo la Presidencia de la República, se hicieron presentes a las instalaciones de la PDDH para exigir que se pronunciara la Procuraduría, y de hecho a la Procuradora le hacían la exigencia, porque nadie sabe nada de los detenidos en los penales, ¿verdad? Sobre todo estas personas que no tienen nada que ver con pandillas. Y hemos conocido nosotros un informe emitido por la Procuradora de Derechos Humanos, un informe bastante interesante que lo hemos leído, lo hemos analizado y hemos hecho varias valoraciones respecto a los temas que ella tocó ahí o los puntos que ella abordó. Dentro de estos se encuentra una reunión que la Procuradora de Derechos Humanos sostuvo con autoridades de la Policía Nacional Civil. Y cito con quienes se reunió. Se reunió con el director de la policía, el comisionado Mauricio Arriazachicas, también con el subdirector general, el comisionado Reyes Palacios, con la Secretaría de Responsabilidad Profesional a cargo del comisionado Jorge Luis Callejas, con la jefa de la División de Derechos Humanos de la PNC, de la señora Neri Salles, ¿verdad? Que esta División de Derechos Humanos de la PNC es básicamente un adorno que tiene la policía porque no vela por los derechos humanos de los miembros de la corporación policial. No sabemos eh, cuál es la función real de esa división, pero bueno, ahí estaba en esta reunión. Asimismo, el asesor legal de la corporación policial, el licenciado Norberto Brune, y el asesor institucional, el señor Carballo Castro. En esa reunión también estuvo la inspectora general de seguridad pública, la señora Carol Murcia. En esta reunión se logró reactivar una mesa que estaba prácticamente inoperante, mesa técnica interinstitucional de seguridad. Esta mesa en tiempos anteriores funcionaba
para ver el tema de los derechos humanos y el accionar de las fuerzas policiales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la Policía Nacional Civil, dentro de sus objetivos y dentro de sus principios constitucionales y orgánicos, está respetar en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños. No importa el rango social o eh, creencia religiosa, etnia, lo que sea, ¿verdad? El respeto a los derechos humanos tiene que estar presente en todas las actuaciones policiales. Y en esta ocasión, ya la procuradora anuncia que se reactiva la mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Es necesario retomar el tema del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes al ser humano, valga la redundancia, y son la base de la sociedad democrática. Estos derechos limitan las acciones del Estado y las acciones de los agentes de seguridad, en el sentido de que aquel agente del Estado a quien se le ha encomendado el uso de la fuerza, en este caso la fuerza policial y la fuerza armada, no pueden usarla indiscriminadamente. O sea, aquí lo que tienen que estar conscientes los policías es que el Estado les ha encomendado el uso de la fuerza. Deben estar conscientes de eso y que esa misión que les ha dado el Estado no se debe usar indiscriminadamente para no violentar los derechos de otras personas. ¿Qué pasa cuando a alguien se le detiene de manera arbitraria? Se está haciendo el uso indiscriminado de ese poder que le ha encomendado el Estado, el poder de usar la fuerza coercitiva sobre los ciudadanos. Ahora bien, este uso de la fuerza en los elementos de la policía tienen que usarse con estricto apego a los protocolos precisamente para salvaguardar los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la Procuraduría de Derechos Humanos está promoviendo esta mesa interinstitucional de seguridad para tratar estos temas que te estoy comentando y que estamos analizando. Entonces, en este sentido, ahora viene la otra gran pregunta. ¿Quiénes pueden cometer violaciones a los derechos humanos? Lo que te estaba planteando, en la medida en que el Estado es el garante de los derechos humanos, los agentes del Estado, en este caso la policía o los soldados, que les han dado funciones de seguridad pública, son los que cometen violaciones a los mismos. Oye bien, cuando el Estado, a través de alguno de sus agentes, incumple sus obligaciones de derechos humanos, eso se considera una violación de derechos humanos y ahí el responsable es el Estado. Y como nosotros no somos salvajes, ¿verdad? Nosotros no somos primitivos, no somos cavernícolas, no vivimos en cuevas, ¿verdad? Ni andamos tirando con flechas para cazar la comida, ¿verdad? Ni andamos con taparrabo, ¿verdad? Somos personas civilizadas, vivimos en una república donde existen leyes, donde existen normas y donde nosotros como seres humanos civilizados nos regimos por esas normas. Y este tratado de derechos humanos dice eso, ¿verdad? Que el Estado es el único que puede incumplir las obligaciones de derechos humanos a través de sus agentes de seguridad. Entonces, en este sentido, nosotros volvemos al punto del informe de la Procuradora de Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero, donde dice que además de reunirse con la policía, dice que se reunió también con la Fiscalía, se reunió con el Ministro de Justicia y Seguridad para analizar el impacto social del régimen de excepción, que es un efecto, fíjate bien, un efecto que ha tenido un impacto para desarticular de manera inmediata el poder territorial y comunitario de las pandillas.
Entonces, esto quiere decir que la Procuradora de Derechos Humanos reconoce que el régimen de excepción ha sido una herramienta efectiva en el combate a las pandillas. Coincidente también con lo que nosotros hemos expresado en diferentes medios de opinión, en diferentes conferencias de prensa, donde el movimiento de trabajadores de la policía, a través de su servidor, el secretario general, ha expresado que el régimen de excepción ha sido una herramienta útil, efectiva y rápida para lograr capturar pandilleros y quitarles el control a las pandillas. Mira, Marvin, pero en este contexto, también no crees tú que queda claro que todo este tiempo atrás, ustedes como el Movimiento de los Trabajadores de la Policía, el Socorro Jurídico y otras instituciones como Cristosal que han venido hablando de este tema, de el hecho de que se tengan a personas detenidas en las prisiones que son inocentes. Esto viene a reforzar lo que dijo el presidente hace unos meses atrás también, que habían liberado a varias personas, más de 3,000 personas detenidas inocentemente. También viene a dejar entredicho porque salieron algunas personas de la propaganda a decir de que todos los que estaban detenidos eran pandilleros. De hecho, vi, y yo creo que tú lo viste también, a diputados asegurar de que todas las personas que estaban detenidas en las cárceles eran pandilleros. Marvin, dos cosas que me gustaría conocer puntualmente es el hecho de por qué la procuradora esperó tanto tiempo para pronunciarse. La última vez que la vimos fue creo que en octubre, hablando de esto. Y la otra es, ¿cómo es que logran determinar que una persona es pandillera o no? Digo esto porque recientemente, allá por marzo, a final de marzo, conocimos las declaraciones del ministro de Seguridad diciendo de que, de hecho, te voy a llevar para que veamos de qué estamos hablando. Te voy a llevar a este artículo del diario El Mundo. Villatoro dice que pandillas tenían una base social a voluntad y otra forzada. En uno de los incisos, dice por acá el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que la base social de las pandillas se dividía en una gruesa franja de personas que colaboraban voluntariamente con esas bandas y tienen antecedentes delincuenciales y otra franja delgada de personas obligadas a colaborar y que el Estado le está dando opciones de salir de ese sistema. Estamos verificando esta base social. Ya hay una base social que le llamamos contaminada o acusados o con evidencia de haber sido más de 2 veces capturados con armas de fuego o droga. Es decir, expuso el ministro en una entrevista a Diario El Mundo. Marvin, ¿cómo es que las instituciones, en este caso, logran determinar si tenían a personas a la fuerza? Porque eso es lo que da a entender este artículo que sacó el Diario El Mundo. ¿Cómo hacen en este caso? ¿Cómo se logra comprobar, Marvin? En el caso de las declaraciones del ministro, Gustavo Villatoro, también comprueba lo que nosotros hemos planteado durante casi todo este régimen, de que muchas personas son y han sido víctimas de las pandillas. Aquí se han llevado gente supuestamente porque le pagaba extorsión a las pandillas o le daba, digamos, algunos insumos, comida, etcétera. O personas emprendedoras, como el caso de un joven de Ciudad Futura, que él puso una peluquería en su casa, en el portón de su casa, le estaba, le estaba yendo muy bien con su negocio y los pandilleros empezaron a llegar y a decirle que les cortara el cabello a estos miembros de pandillas. Y por supuesto sin pagar nada, ¿verdad? Entonces este muchacho, ¿qué podía hacer ahí? Si les decía que no, los pandilleros lo mataban y lo quemaban con todo y el negocio, ¿verdad? Tenía que, pues, aceptar lo que los tipos le llegaban a pedir. O sea, mira, cortame el pelo de esta y de esta manera, ¿verdad? ¿Y él qué podía hacer?
Este muchacho era víctima de las pandillas. Vivía en una zona controlada por ellos. Y si él se negaba, ¿qué tal si les decía, fíjate que no puedo yo cortarte el pelo porque ustedes no pagan? A los 5 minutos hubiera sido eh, ya cadáver. Este muchacho fue detenido por la policía, acusado de colaborar con pandillas. Este muchacho es una víctima, como lo que planteó este señor Villatoro después de casi un año. ¿Y eso cuándo lo dijimos nosotros? Cuando el régimen tenía 15 días de vigencia. Pero como lo dijimos nosotros, ¿verdad? Se le resta importancia. Cuando lo dice la sociedad civil, ahí no importa, ¿verdad? Estos están inventando, están en contra del presidente, son de la oposición, ¿verdad? Ellos quieren volver al pasado cuando los pandilleros mataban y desangraban al pueblo. Eso es lo que decían. Y ahí salieron un montón de youtubers, tiktokeros y demás, ¿verdad? Que son sobalevas del gobierno a decir una ensarta de estupideces que nosotros éramos pandilleros, representantes de esos grupos, que recibíamos dinero de la extorsión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? El tiempo nos ha dado la razón. Y vean ustedes qué interesante es. El ministro Villatoro dice, hay un grupo que definitivamente estos estaban colaborando con la pandilla y otro grupo que eran obligados. Mira qué interesante, hasta qué momento lo vino a reconocer, ¿verdad? Estas que son eh, lumbreras de la galaxia, ¿verdad? Que es donde pasan, pues dejan ciega a la gente de la gran luminiscencia que van esparciendo, ¿verdad? Lo vienen a reconocer un año después. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y esta gente, ¿quién le va a resarcir ese gran daño que le han causado manteniéndolos presos 6, 7, 8, 10 meses? Les han arruinado la vida a mucha gente. Y fíjate bien, que para determinar esto, que un sujeto colabora o no colabora con pandillas, tiene que hacerse una investigación. Y aquí entra dos factores que son netamente policiales. Número uno, las áreas de inteligencia de la policía. ¿Qué producen estas áreas de inteligencia? Producen información. O sea que los compañeros agentes que están en esas áreas tendrían que haberse aplicado a fondo e ir a buscar información de estas personas que sí colaboraban o no colaboraban. Llevar esta información, convertirla en datos eh, consistentes y dárselos a las áreas de investigaciones, que es el otro componente, para que los compañeros investigadores o detectives, como le quieran ustedes llamar, para que sea más entendible, ya judicializaban y robustecían el caso para pasárselo a la fiscalía y que la fiscalía presentara una acusación consistente ante los tribunales. Así funcionan las cosas. Pero ¿qué ha pasado en este régimen de excepción? Había gente que decía, hey, ese le da dinero a las pandillas. Ese de la tienda le llegan a pedir cosas y él son bolsadas las que les da a los pandilleros. Ese colabora. ¿Qué hacían los compañeros? Bueno, te colabora, llevémoslo, ¿verdad? Nos sirve para la cuota que nos han pedido. Pla, y a ponerle las esposas, a ponerle las heladas y para adentro, ¿verdad? Y ahora, ¿qué dice don Villatoro? Que no dice que esa gente era obligada después de un año, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a lo que dice la procuradora en su informe, que data del mes de octubre, al mes de octubre de 2022 a marzo de 2023, que son 6 meses, establece que en ese tiempo, hasta el 17 de marzo, ya habían sido liberadas 3.745 personas. ¿Verdad? 3.745 personas que no tenían, en primer lugar, que haber puesto un pie en la cárcel. Y aquí hay mucha gente que dice, no, pero es que se lo llevaron y como el sistema tiene que funcionar, ¿verdad? El sistema judicial tiene que funcionar y el mismo sistema los va a liberar. Yo los quisiera ver
por lo menos unos sus 15 días metidos en la cárcel. A esos que hablan todo ese tipo de locuras, que si son inocentes van a salir. Yo quisiera verlos metidos una semana, no pido mucho, una semana. Quisiera verlos metidos en una celda para que sientan ese infierno y dejen de hablar ese tipo de idioteces. Las personas inocentes no tienen que pasar ni un día en la cárcel, ni uno, porque son inocentes. Y esta gente se ha tirado hasta un año presa. Han salido enfermos, han salido con gran desnutrición, cadavéricos, con traumas psicológicos. ¿Y quién les repara eso? ¿Quién les repara todo ese daño que les han causado? Entonces aquí viene la condena de derechos humanos, ¿verdad? Según lo que dice la procuradora, que muy atinado haber salido, ¿verdad? Se tomó su tiempo, ¿verdad? Porque han analizado los casos, los han estudiado y han visto que realmente esta gente no tenía nada que ver con pandillas ni había cometido ningún delito. Suponemos nosotros que esa ha sido la tardanza, ¿verdad? De haber salido con este informe y muy atinado en el momento que lo hizo. Ahora, dice la procuradora que su tarea, dice, es que las acciones que realizan la policía y el ejército estén sujetas a criterios y exigencias legales internacionales de derechos humanos. Es lo que dice ella en el informe. Y dice que se debe poner especial atención al impacto de esta nueva realidad. Está hablando del régimen de excepción, en quienes no pertenecen a pandillas ni han cometido ningún delito y que se han visto en situaciones adversas por habitar en zonas de presencia pandilleril. O sea que por el hecho de habitar en una zona donde la pandilla ha tenido gran control y los han sometido a diversas vejámenes, donde los han tratado de manera eh, haciéndoles ver como que no son personas, ¿verdad? Los pandilleros, sino que como medios útiles para ellos subsistir, la procuradora dice, con el régimen han tenido problemas. Esta gente que vivía en esos territorios. Ahora bien, ¿qué dice la procuradora? O sea, ¿qué le está diciendo a las instancias estatales involucradas en la seguridad de la población? Ella ha planteado 4 puntos. Número 1, que continúen adoptando las medidas idóneas para la protección de los derechos a la vida, integridad personal, libertad, libre circulación y otros. O sea, que el Estado garantice la protección de los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la libre circulación y otros. Porque el Estado está obligado, ya lo vimos en el análisis, ¿verdad? Que dice el Tratado de la ONU. Número 2, oiga bien, esto es importante, póngale atención, que tomen acciones para prevenir detenciones ilegales y arbitrarias. ¿Qué nos indica esto? Que sí han habido detenciones ilegales y sí han habido detenciones arbitrarias. Lo dice la Procuradora de Derechos Humanos. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Aquí lo que estamos haciendo es un análisis de la coyuntura nacional respecto al régimen de excepción, sus efectos en la población y el informe de la Procuradora de Derechos Humanos. Número 3. Este otro es importante también, que se adopten medidas para revisar la situación jurídica de personas detenidas sin vinculación a grupos delincuenciales o cualquier otra falta a la ley para que se les otorgue su libertad inmediata. Y aquí nosotros hemos comprobado que el tiempo nos da la razón. Nosotros hace tiempo, como Movimiento de Trabajadores de la Policía, hicimos ver que era urgente que el gobierno creara una mesa interinstitucional conformada por la policía, por la fiscalía, por la PGR y por la PDDH para revisar caso por caso
de los que están denunciando las personas y que incluso han promovido marchas, han dado conferencias de prensa, incluso esto ha trascendido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. ¿Por qué el gobierno esperó tanto y viene a querer medio arreglar las cosas después de un año? ¿Por qué no hizo esto antes? Y volvemos al punto. Como lo dijimos nosotros del movimiento, no importa. Como lo dijeron las víctimas o los familiares de las víctimas inocentes que estaban presas, no importa. Hay que atacarlos, hay que decir que estos son antigobiernos, que estos son de la oposición, que estos son del 3%, que estos son gorgojos, etcétera, etcétera. Hay que atacarlos, porque estos no están en contra de mi presi, ¿verdad? Están en contra de mi Dios político. Ay, me lo están dañando, ¿verdad? Hay que atacarlos, hay que hacerlos pedazos porque no es posible. ¿Y ahora cómo quedaron estos tipos? Ahora cómo quedaron todos estos que incluso hasta políticos hablando y diciendo de que todos son pandilleros y hay que aplicarles el peso de la ley? ¿Y cuándo se convirtieron en jueces estos políticos, estos diputados? ¿Cuándo los nombró la Corte Suprema de Justicia jueces? Es que es increíble la desfachatez de algunos. Y ahora vean todo lo que está pasando. Vean todo lo que está pasando. Y cómo la vida misma a nosotros, que hemos luchado en contra de las injusticias y hemos mantenido nuestra posición, ¿verdad? Porque en ningún momento nosotros hemos cambiado nuestro discurso ni hemos dicho otra cosa. Siempre hemos señalado aspectos que han dañado a la población. Y lo mantenemos y siempre lo vamos a mantener. Y el tiempo nos está dando la razón. Mira qué gratificante es y mira qué interesante. Y el número 4, fíjate bien esto, que esto lo están pidiendo los familiares de las personas que están reclamando porque están presos y no tienen nada que ver. Oye bien, que se facilite el derecho a las familias a acceder a la información de las personas privadas de libertad, coadyuvando esfuerzos con esta Procuraduría. O sea, la Procuraduría llega a los penales a querer ver cómo está la condición de los familiares y qué es lo que reciben los delegados de la Procuraduría en los penales. Si prácticamente lo sacan a patadas, si por poco le ponen los fusiles en el pecho y lo sacan. O sea, y no es un derecho de la gente saber cómo está el familiar ahí, pues. ¿Y que acaso vivimos en un mundo salvaje? Si es que la gente tiene derechos aquí. Bueno, cuando este país se convierta en algún estado totalitario donde no existan derechos, bueno, que apliquen eso. Pero mientras sea república y mientras haya leyes, mientras la gente tenga derechos, tiene que reclamarlos. Y aquí yo no estoy defendiendo delincuentes, ni estoy abogando por pandilleros, ni nada. Es la gente que quiere saber cómo está su familiar allá, en el penal, la gente que no tiene que ver con pandillas. ¿Por qué no le brindan información? Ni siquiera a la Procuraduría de Derechos Humanos dejan entrar para que vaya a ver cómo está el familiar. Tal vez son casos graves, tal vez son personas enfermas que tienen padecimientos crónicos y la gente afuera desesperada. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es la conclusión de esto? En una bolsa negra le entregan al familiar y todavía lo amenazan ahí en medicina legal que si abre el féretro lo van a meter preso con el régimen. Imagínate, o sea, y viene la gente y con todo y miedo abren el féretro, revisan el cuerpo y ven que su familiar tiene moretones por todos lados, fracturas, prácticamente ha sido asesinado. Es un homicidio. Entonces todo esto tiene que investigarse, ¿verdad? Y concluye la procuradora, dice, es importante destacar que el mandato constitucional que me ha sido referido, hace referencia a ella, ¿verdad? Es mucho más amplio y que el tema de la seguridad es uno de los ámbitos de los esfuerzos de esta servidora y de su equipo técnico para velar y asistir a la población en todos los escenarios de la vida donde estén involucrados sus derechos, como lo son medioambientales, educativos, de salud, socioeconómicos, culturales, laborales
y tantos como los sectores mismos de la sociedad. O sea que aparte ella de ver este tema de vulneración de derechos humanos con el régimen, también tiene esos otros parámetros que tiene que revisar. Así, Miguel, este es un tema bien espinoso y es un tema para que la gente vaya despertando de ese fanatismo, que vaya despertando de la dormilona 2.0 que le han metido, ¿verdad? Ese sopón de pito que se ha tomado tiene que ir pasándole el efecto, ¿verdad? Uno tiene que ser coherente, uno tiene que ser aterrizado en la realidad. Los análisis que nosotros hacemos aquí son basados en la realidad. Y ya ven ustedes, yo no me estoy inventando nada. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros nos hemos mantenido en nuestra postura denunciando los actos arbitrarios, las detenciones ilegales, la violación a los derechos humanos de las personas que no tienen nada que ver con pandillas, exigiendo que se generen revisión de los casos, ¿verdad? Diciéndole a los policías que no caigan en esas órdenes ilegales porque eso va a traer consecuencias. Bueno, de este informe y de esa mesa interinstitucional que ya está reactivada o que ya la van a reactivar, de ahí van a surgir muchos casos que van a ser judicializados. Cuando esta mesa empiece a revisar los casos de denuncias contra policías y empiece a ver que hay violación a los derechos humanos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué creen que va a pasar? No le van a ir a dar un premio al policía porque detuvo arbitrariamente, ¿verdad? No le van a dar una medalla, lo van a sancionar en el menor de los casos. Lo van a sancionar. ¿Y qué implica la sanción? Que lo van a dejar sin salario varios meses. Y esto va a afectar a él y a su familia. Y en el peor de los casos, es que puede ir a parar a la cárcel con una condena. Y nosotros, como movimiento de trabajadores de la policía, representantes del sector, no queremos que ningún policía pase por eso. No queremos que ningún policía se vea involucrado en señalamientos, que se vea involucrado en un proceso judicial, porque eso es un gran desgaste para él, para su familia, aquella situación emocional de la incertidumbre, qué va a pasar con él, le van a quitar el trabajo, lo van a meter preso, los hijos. O sea, nosotros pensamos en eso, porque nosotros estamos eh, conscientes de la situación y nos ponemos en los zapatos del otro. Y cuando esto se dé, por supuesto que no los vamos a dejar solos. Vamos a buscar los mecanismos legales, vamos a buscar la representación jurídica y los vamos a asistir, ¿verdad? Porque aquí no, tampoco los vamos a dejar a su suerte, como hacen las autoridades de la policía, que cuando ya el elemento policial se metió en problemas, ahí yo no te conozco, yo no sé quién sos, ahí vos actuaste vos solo, la policía no tiene jurídicos para asistirte, ¿verdad? Y vemos cómo haces. Y dice la familia a prestar pisto, a empeñar las escrituras de la casa para pagarle a un abogado para ver cómo lo defienden. Tomen en cuenta eso, que cuando usted está ya en el proceso judicial o en el proceso disciplinario, allí no hay jefe, allí no hay director, allí no hay ministro de Justicia y Seguridad, allí no está el presidente. Así que así están las cosas, Miguel. Esta semana se conoció otro hecho también bastante que dio mucho de qué hablar. Yo creo que ha sido uno de los casos más sonados. Una investigación que el Faro hizo allá en una playa, en una zona conocida como Las Hojas. El Faro sacó una serie de imágenes y un reportaje bastante amplio donde hay un rancho que están construyendo, un rancho de playa, y pudieron comprobar que habían reos en fase de confianza, le dieron seguimiento a las cuestiones, a todo el proceso, sacaron imágenes, pero no se quedó hasta ahí nomás. Ahora sabemos de que es de un familiar. Quien administra todo esto es la mamá de Osiris Luna para una amiga de ellos mismos. Eso es lo que se ha manejado y se han conocido los nombres y todo lo demás. Marvin, me llama mucho la atención por el hecho de que el diario de hoy no se quedó ahí nomás también y se fue a investigar, sacó videos, sacó imágenes, subieron un dron, se miran a las personas, le dieron seguimiento, se les nota los brazaletes, en fin, evidencia de sobra.
Obvio que salió la propaganda gubernamental a decir de que todo eso era falso y bueno, ya hoy conocemos la historia, porque hoy dicen de que por qué andaban de celeste, ¿verdad? Obvio que ya sabemos por qué andaban de celeste, ¿verdad? Pero la evidencia está clara. Bueno, el punto principal, Marvin, es ¿por qué utilizan reos realmente para tareas personales? ¿Por qué los reos, tengo entendido que ellos van a hacer obras que benefician al Estado? Esa es una de las cosas con las que quiero que iniciemos este segundo segmento, porque se dio para hablar de sobra en estos días. Las redes sociales se inundaron de este tema. Mucha gente le está reclamando a la fiscalía, al gobierno, que por qué no se han pronunciado. Todos en absoluto se han quedado silencio, mientras su propaganda ha salido a decir de que todo esto es falso. ¿Cuál es tu valoración de toda esta situación que se ha conocido en esta semana? Lo que nosotros estamos viendo es un acto de corrupción, no tiene otro nombre. Cuando un funcionario, ya sea del gobierno central, de la Asamblea Legislativa, de una alcaldía, etcétera, maneja fondos públicos o maneja una cartera de Estado y utiliza esos bienes para beneficio personal, es un acto de corrupción. Porque en este caso, al director de centros penales le han dado la misión, el nombramiento de administrar el sistema penitenciario de nuestro país. Esto implica que él tiene que garantizar la integridad del personal que ahí se encuentra recluido, ¿verdad? De los privados de libertad. Eso es lo primero. Él tiene que garantizar la integridad de toda esa gente. Número dos, tiene que garantizar que no exista ningún tipo de vulnerabilidad en los centros penales, o sea, que no se le vaya a escapar ningún reo o de esos penales salgan órdenes para que se cometan delitos. Está también a cargo del programa de reinserción de los privados de libertad, que le cambiaron el nombre y hoy se llama Plan Cero Ocio. Para que ahí vemos nosotros a privados de libertad trabajando en proyectos gubernamentales. Incluso hoy cuando están remodelando algunos escenarios deportivos, ahí los vemos que están trabajando, andan con una camiseta o suéter color amarillo donde dice Programa Cero Ocio, Dirección General de Centros Penales. Y ahí vemos a los custodios uniformados con sus armas y todo, brindándoles la seguridad y para garantizar que no se escapen. A esta cartera de Estado también le asignan fondos para que desarrolle toda la actividad administrativa y operativa. Pero ¿qué pasa cuando yo, funcionario público, decido utilizar esos fondos y esos recursos que me han asignado para que funcione la dependencia del gobierno que a mí me han misionado que yo la administre y yo le doy otro rumbo? Como en este caso, estoy cometiendo corrupción. Lo que tanto dijeron que no se iba a cometer, lo que tanto dijeron de que los mismos de siempre eran corruptos, que robaban, que se aprovechaban de las instituciones, que se aprovechaban de los recursos del Estado, citaban muchos ejemplos, ¿verdad? Que habían presidentes de la República que mandaban a hacer pozos en sus terrenos, ¿verdad? Y con maquinaria de ANDA, con maquinaria del MOB, mandaban a hacer calles en sus fincas, ¿verdad? Porque las calles estaban bien dañadas y de repente llegaba maquinaria del MOB a hacérselas bien bonitas, hasta encementadas. Y todo eso criticaron. Y hoy, ¿qué dicen entonces? ¿Qué dicen ahora cuando un funcionario del gobierno que tiene la obligación de cuidar los bienes del Estado y tiene la obligación de administrar de manera eficiente y eficaz el sistema penitenciario de nuestro país, se lleva a un grupo de reos
suponemos nosotros que en fase de confianza, a que vaya a trabajar en terrenos de una persona particular, o sea, hacerle trabajos privados. Y esta gente también se están aprovechando de ella al estilo esclavismo, porque ellos, por su condición de reo, no pueden decir nada. No pueden decir, mire, yo no voy, ¿verdad? Yo no voy porque no es mi obligación andar construyéndole en terrenos ajenos, ¿verdad? En terrenos que no tienen que ver con el gobierno. ¿Cómo dicen eso ellos? Si dicen algo, pues lo meten a la Bartolina de castigo o un subaño de no ver la luz. O le meten una paliza al llegar al penal. ¿Y qué va a decir? Entonces ellos están sometidos a una especie de esclavismo moderno. Y como hoy en este tiempo existe mucho la denuncia, la gente ya está despertando bastante y está denunciando todo acto de corrupción, los vecinos de ese complejo, ahí en una playa del litoral salvadoreño, dijeron, miren, aquí andan unos señores que se ve como que son reos, ¿verdad? La gente empezó a llamar y dijo, miren, aquí los tienen debajo del sol, ¿verdad? Todo el día y muchas veces no les dan comida. Y ahí se les ve que tienen grilletes los tobillos, ¿verdad? Grilletes electrónicos. Y la gente empezó a llamar. Bueno, y ahí se registró una investigación periodística, le sacan las fotos, le hacen un acercamiento donde efectivamente tenían los grilletes y todo, le dan seguimiento al camión donde llevaban a todos los reos y resulta que eran de la granja penitenciaria que está en el departamento de La Paz. Vean qué interesante esto. ¿Cómo es que yo, director de centros penales, tomo recursos y voy a construirle en un terreno particular? Cuando esto salió a la luz y al siguiente día fueron periodistas a investigar, los reos ya no llegaron. Como ya habían sido descubiertos, ya evitaron mandarlos. Porque el corrupto así es. El corrupto cuando se ve descubierto, trata la manera de evadir. Y lo más lamentable de todo esto es que ninguna autoridad gubernamental ha dicho nada. El presidente de la República no se ha pronunciado, no ha dicho nada respecto a la utilización de recursos del Estado para beneficio personal. El presidente tendría ya que haber separado de su cargo al señor Osiris Luna, porque es un acto de corrupción. Y si él tolera ese acto de corrupción, entonces está siendo parte de la corrupción, ¿verdad? Porque él es la cabeza del gobierno. Y si yo tengo funcionarios corruptos, entonces me empañan mi administración de corrupción. Lamentable porque la gente esperaba otra cosa. La gente esperaba que este gobierno utilizara los recursos de manera eficiente, que no los despilfarrara, que no generara beneficios para ellos mismos y sus familias o sus amigos, pero está pasando exactamente lo mismo que ha pasado en todos los gobiernos de aquí para atrás. Y yo voy a extrapolar también estos casos en la policía, que hacen exactamente lo mismo. Los jefes policiales se autoasignan vehículos, ¿verdad? Como que son de ellos, se autoasignan motoristas, se autoasignan 3 elementos de seguridad y ese carro lo utilizan para beneficio personal. Y resulta que eso es una falta disciplinaria muy grave que está contemplada en la ley disciplinaria policial. ¿Y ustedes alguna vez han visto un jefe policial sancionado por hacer mal uso de los recursos de la policía? ¿Verdad que no? No hay ninguno. ¿Por qué razón? Porque el director de la policía les permite esos abusos. Y el sistema que tiene que normar esas conductas, cuando se trata de jefes policiales, no funciona. Ahí no se puede, ahí no existe el actuar de oficio. Ahí la Inspectoría General de Seguridad Pública no tiene ojos,
no tiene oídos, no tiene boca. Ahí no ha pasado nada. Esperemos nosotros que este caso del señor Osiris Luna y la utilización de los recursos del Estado y sobre todo la instrumentalización de estas personas privadas de libertad que están en una condición que no pueden decir ni hacer nada y que ha sido utilizado para beneficios personales, no queda en la impunidad, ¿verdad? Porque aquí incluso el Tribunal de Ética Gubernamental ya tendría que haber iniciado una investigación sobre eso, ¿verdad? Pero resulta que como hoy las instituciones no funcionan, cuando se trata del Estado, parece que no funciona nada, ni las leyes, ni nada, ¿verdad? Todo está perfecto, todo está bien, nadie ha hecho nada, aquí no ha pasado nada, señores. Solamente que nosotros podemos evidenciar actos de corrupción, pero que a nivel administrativo o a nivel judicial no trascienden. Y esto habla mal de cualquier gobierno que permite que pasen esas cosas en sus narices. ¿Tú crees que la Fiscalía ya hubiese iniciado un proceso de investigación en esto? Porque tú lo has dicho bien claro, el gobierno no ha dicho nada. Como en otros eventos que hemos conocido, cuando, por ejemplo, se conoció hace un tiempo atrás que la ex esposa del diputado del Parlacen, Norman Quijano, utilizó recursos de ANDA para perforarle un pozo. Y eso fue una noticia, fue una bomba realmente en ese entonces. De hecho, pues aquí lo hablamos con algunas personas en este canal, pero también nos queda la duda de muchos casos que se han conocido de corrupción y que se han magnificado y se han hecho grande la noticia. Pero en este caso, ¿por qué las autoridades han preferido callar? Solo lanzaron a su gente de propaganda para llegar a negar todo, a decir de que no es cierto nada de eso, ¿verdad? Aún, a pesar de que hay evidencias claras, como te dije hace un momento, tomas con drones, hay seguimiento, hay video, es decir, no es una cuestión que nos podamos inventar así, que alguien se la sacó de la manga de la camisa y ya. También te planteo esta última pregunta y te la dejo ahí. Hace un tiempo atrás se conoció, según una investigación del Faro, de que en esa zona se utilizaron recursos, pues es decir, que ahí el ISTA compró esa hacienda hace un tiempo atrás y se conoció que inclusive un ex vicepresidente de la República se agenció una propiedad ahí en esa zona, haciéndose pasar por un agricultor necesitado. ¿Por qué no se ha hecho una investigación a profundidad cuando hemos conocido también que 3 ex vicepresidentes de lista terminaron en situaciones de detención por haber facilitado este tipo de propiedades que estaban asignadas para gente de escasos recursos, Marco? El tema es la corrupción. Ese es el tema. En este caso, el ISTA ha sido un nido de ratas que todo el que ha llegado ahí ha buscado lucrarse. Y lo digo en todos los gobiernos, porque en esa área del Estado se ve el tema de las tierras agrícolas. Y precisamente estos terrenos que estaban ahí o que están ahí en la zona de la costa, esos no son terrenos agrícolas. Ahí no se puede cultivar. Y sin embargo, el ISTA los tenía como propiedad de ellos y los repartió a conveniencia de los titulares. Esto pasa porque cuando colocan funcionarios o nombran funcionarios en las carteras de Estado, estas personas creen que han llegado a su finca personal. Esta gente cree que ha llegado ahí con el lema no me den, pónganme donde hay. Con ese lema han llegado, ¿ah? A buscar, a ver dónde rascan. El típico salvadoreño sinvergüenza aprovechado. Esos son los que llegan a los puestos. Esa es la clase de político que produce este país. Es increíble. Aquí, cuando una persona es honesta,
tiene valores. Nunca va a estar en un puesto así. Nunca va a estar en un puesto así, porque va a hacer lo correcto. Ahí buscan ratas de su misma planta, que es la de piñal, ahí donde viven, para que se repartan los frutos que ellos con sus manos sucias, corruptas, recogen. Y ahí vimos nosotros esa investigación del Faro, es muy amplia, se las recomiendo que la lean. Hay mucho dato histórico ahí de cómo hicieron esa gran manipulación para hacerse con tierras, haciéndose pasar por campesinos que no tenían ni un centímetro de terreno asignados en ninguna parte, ¿verdad? Campesinos sin tierras. Así se hicieron pasar y se agenciaron grandes parcelas. ¿Y ahora qué es lo que hay ahí? Grandes ranchos, ranchos de playa con piscina y edificaciones modernas y todo. Y hasta las alquilan para eventos o los alquilan para restaurantes. ¿Qué necesidad tenía esa gente de ir a agenciarse esos terrenos cuando pudieron haberlos comprado? Lo que pasa es que la corrupción es la que predomina en estos casos. El corrupto lo colocan en esos puestos para que empiece a hacer de las suyas, a hacer sus maniobras y le dé prebendas a sus cheros, a los que le debe favores. Y lamentable, pues, porque si nosotros vemos el caso del señor Osiris Luna y la utilización esta de los recursos para construir en ese mismo lugar del que estamos hablando, tiene un pasado oscuro de manipulación y de aprovechamiento también, sigue la misma línea. Y el fiscal no dice nada. Ahí tendría que haberse actuado de oficio, ¿verdad? Pero como sabemos que así como está la situación en el Estado, así como está configurada que todas las instituciones están confabuladas para un mismo fin, no van a hacer absolutamente nada. Eso va a quedar en la impunidad y como te digo y te repito, y para los amigos que nos ven a través de las redes, cuando se trata de funcionarios de este gobierno y actos de corrupción que han cometido, señores, señoras, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Aquí todo está bien, aquí el hombre sabe lo que hace, él sabe cómo lleva las cosas, déjenlo gobernar. O más bien, déjenlo robar, ¿verdad? Porque así robaron los otros, hoy que robe este. Lamentable, cuestionable y de ninguna manera nosotros que somos ciudadanos salvadoreños vamos a estar de acuerdo, bueno, y que somos ciudadanos salvadoreños decentes, ¿verdad? Que queremos la justicia y que repudiamos los actos de corrupción, o sea, en ningún momento vamos a estar de acuerdo con estos actos. Y por lo tanto, este reclamo debería ser tomado en cuenta y funcionarios como este deberían ser separados inmediatamente de sus cargos para que rindan cuentas y que la población esté satisfecha de que tienen un gobernante que no va a tolerar la corrupción, como lo dijo él en un momento de su mandato, que dijo que el funcionario de su gobierno que tocara un 5 de los salvadoreños, él mismo lo iba a meter al bote. Esperamos ver esa promesa cumplida, a ver si es cierto. Excelente, Marvin. Vamos a avanzar y vamos a terminar esta transmisión. Mañana, Marvin, se celebra el Día del Trabajador, lo que se hace todos los 1 de mayo. Me gustaría ¿qué mensaje le podés mandar a la gente para que se va a abocar mañana a esta marcha que va a haber de la conmemoración del Día del Trabajador? Y también te dejo planteado, ¿estás de acuerdo de que participen los políticos que de una u otra forma siempre andan ahí queriéndose colar y queriéndose hacer fama y haciéndose publicidad?
Mañana es una fecha muy importante para el trabajador, pero también se dan este tipo de eventos, pues que de repente salen ahí partidos con sus colores, pero durante todo el año no se acuerdan de la clase trabajadora, llegan a los cargos públicos menos. Me gustaría que cerráramos esto con un mensaje para esta celebración que viene el día de mañana, Marga. El día de mañana se ha convocado a la clase trabajadora a una marcha. Es una marcha conmemorativa, no es una protesta a la que vamos. Es una marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Esto se desarrolla en todos los países, bueno, en casi todos los países del mundo, con marchas, con concentraciones en plazas, diferentes eventos. ¿Por qué razón se hace esto? Esto se hace en conmemoración de hombres y mujeres que lucharon hace más de 100 años para que los trabajadores tuvieran derechos, para que los trabajadores tuvieran jornadas laborales de 8 horas, para que se permitiera la organización de los trabajadores. Y en torno a esto hay diferentes aspectos que han surgido. Han surgido sindicatos, han surgido asociaciones, confederaciones, federaciones, organismos internacionales del trabajo, etc. El Estado es el garante de respetar estos derechos laborales. El Estado debe garantizar el trabajo de sus ciudadanos. Es un bien social el trabajo. Todos estos aspectos se van a ir señalando en esta marcha que va a salir del Parque Cuscatlán. A partir de las 8 de la mañana, nosotros ya vamos a estar concentrándonos ahí. Y la marcha va a desplazarse sobre la 25 Avenida Norte, a incorporarse a la Alameda Juan Pablo II, recorriendo hasta la quinta, no, esa es la quinta Avenida Norte o Sur, hasta llegar al mercado Ula Ula. Ahí doblamos a la izquierda hasta llegar a la Plaza Cívica. Ahí se va a concentrar el grueso de los trabajadores y se van a desarrollar discursos en una tarima que ya se tiene previamente establecida y se van a dar diferentes actos culturales. Ahora bien, ¿qué es lo que no queremos en esta marcha? Primero, no queremos situaciones políticas, porque esta fiesta es de los trabajadores. Las calles son el escenario. Hay mucha gente que dice, estos van a ir a manchar, estos van a ir a quemar. Esas son cosas del pasado. Deberían de actualizarse. Creo que han quedado atrapados en los años 80. Nosotros tenemos años de participar en esas marchas y yo no he visto gente que ande manchando, no he visto gente que ande quemando cosas o quebrando cosas. Creo que los que dicen eso lo hacen como para desprestigiar. No lo hagan. No caigan en el ridículo, porque nosotros no actuamos con ese tipo de cosas violentas. Y otro aspecto que nosotros no queremos son discursos políticos. Discursos políticos no caben en esa marcha, porque no se está ante un escenario político, partidario, ¿verdad? No se está, y tampoco va a marchar la oposición, como muchos han expresado. No, es que el 1 de mayo ahí van todos los de la oposición. Ahí no hay ninguna oposición. Los que van son trabajadores, sindicatos, asociaciones, movimientos, algunas organizaciones sociales que se van a sumar a este evento. Pero ahí no hay ninguna oposición. Yo les recomendaría, así como buen salvadoreño, que se consigan un buen psiquiatra y que les haga un buen análisis, porque definitivamente los que dicen eso tienen problemas ya. Lo otro que nosotros
vamos a ver de qué manera se desarrolla esta situación, es la presencia de partidos políticos. Si los partidos políticos quieren llegar, nosotros no podemos negar la libre circulación a las personas, ¿verdad? Pero si llegan, que no ensucien este evento de los trabajadores. Y tampoco anden buscando raja política, que no busquen réditos para montarse en la ola que se está formando del evento de los trabajadores, porque no es correcto. Si ellos todo el año no se acuerdan de los trabajadores, y por qué hoy quieren llegar ahí a decir de que se solidarizan con las causas laborales, sindicales, etcétera. ¿Por qué todo el año no aparecen por ninguna parte condenando actos de despidos, actos de arbitrariedades que se cometen en las diferentes instituciones del Estado? No los hemos visto. Bueno, nosotros, como movimiento de los trabajadores de la policía en este gobierno, nos han despedido 4 dirigentes policiales, 4 dirigentes del movimiento de trabajadores de la policía. ¿Y quién de todos estos que hoy dicen defender los derechos de los trabajadores se ha pronunciado? De estos políticos, ninguno. Y ahí nos quitaron a 4 dirigentes del movimiento, históricos. ¿Y quién dijo algo de ellos? Nadie. Entonces hoy no vengan a querer limpiarse o darse lavaduras de cara con la marcha de los trabajadores. Lo que sí hacemos nosotros es énfasis en invitarlos a que participen en esta actividad. A todos aquellos trabajadores que se identifican con nuestra marcha, porque nuestra marcha no tiene tinte político. Ahí va a salir otra marcha, pero esa marcha es de los ovalevas del gobierno, aquellos sindicatos arrastrados que han vendido su dignidad por monedas, porque les dieron un puesto a los hijos, a los parientes, o les están dando alguna dádiva ahí debajo de la mesa. Ahí andan diciendo de que ellos apoyan al gobierno, que están con el presidente, que apoyan la reelección. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estos sindicatos que son serviles al gobierno lo que dan es pena ajena, porque perdieron sus objetivos, perdieron el rumbo para lo que son creados los sindicatos o asociaciones de trabajadores, que es para defender los derechos de sus representados. No es para estar alabando gobiernos y estar alabando presidentes. Si los gobiernos van y vienen, los trabajadores permanecen. Las luchas reivindicativas permanecen, porque injusticias en contra de los trabajadores siempre van a haber. Y cómo estos sindicatos andan defendiendo gobiernos, imagínense en el caso de los vigilantes privados de seguridad, cómo les mintieron diciéndoles que les iban a trabajar una ley y que solo iban a trabajar 8 horas, porque ellos están sobreexplotados trabajando 24 horas, 12 horas de corrido, y no les dan o no les reconocen ese tiempo que trabajan de más. A esos políticos alaban estos, a esos políticos les rinden pleitesía, a los políticos que lesionan los derechos de los trabajadores, que les mienten en su cara, que les escupen en la cara y todavía van a aplaudirles. Eso no se puede hacer, hay que tener dignidad. Entonces todos aquellos trabajadores que se identifiquen con nuestra marcha, la que va a salir del Parque Cuscatlán, son bienvenidos. Lleguen con sus colores, lleguen con sus pancartas, el espacio ahí está, para que ustedes participen y hagamos una marcha gloriosa que mande un grito que se oiga por todos lados, en donde nos vamos a comprometer en luchar de manera incansable hasta que haya justicia y dignidad para todos. Excelente, Marvin. Se te agradece realmente. Y bueno, y ustedes que nos miran a través de este canal, están invitados para el día de mañana, como muy bien lo ha dicho Marvin. La verdad, hay que celebrar, hay que ser partícipe de esta fiesta de
el Día del Trabajador o del Trabajo, Marvin. Entendía yo que era del trabajo, pero hoy es del trabajador, así es, ¿verdad? Sí, Día Internacional de los Trabajadores. Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, ya oyeron ahí las palabras de Marvin. Marvin, muy agradecido contigo por estar en esta transmisión en esta noche. La verdad es que es importante siempre analizar un poco lo que sucede durante la semana en estos temas que es imposible que dejemos de hablar. Quiero que nos despidamos y le mandes un saludo a nuestra audiencia que nos ve acá en el Poder Popular, en YouTube y también ahora en TikTok. En primer lugar, muchas gracias, Miguel, por este espacio. Quiero también agradecer a todos los que se conectan y se van a conectar para ver el programa e instarles a que sigan luchando, instarles a que se levanten y que eleven la voz, denuncien, no se queden callados, no acepten la realidad que los golpea, no acepten el yugo que los tiene sometidos, busquen la manera de seguir luchando porque este país vale la pena y hay que luchar por él. Perfecto, Marvin. Bueno, mis amigos, a todos, muy agradecido por haber estado en esta noche con ustedes, como siempre. Espero de que sea de su agrado y están invitados para el siguiente domingo, siempre a las 7 en punto de la noche, con Marvin Reyes, el secretario de Movimiento de los Trabajadores de la Policía. Saludos, Marvin, y buenas noches también para ti. Buenas noches.